La actividad 57 es para aprender a reconocer fracciones equivalentes. Para reconocer fracciones equivalentes, lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz. Por ejemplo, el primer ejemplo, 5 cuartos y 20 24avos, para saber si son equivalentes, multiplicamos en cruz, es decir, 5 por 24 y 4 por 20. Entonces, 5 por 24 son 120 y 4 por 20 son 80. Como no da lo mismo, estas dos fracciones no son equivalentes. En el segundo ejemplo, multiplicamos 7 por 21 y 3 por 49. 7 por 21 son 147 y 3 por 49 son 147. Como da lo mismo, entonces las fracciones son equivalentes. El tercer ejemplo, igual, multiplicamos en cruz 6 por 15 y 5 por 30. 6 por 15 son 90 y 5 por 30 son 150. No da lo mismo, por tanto, no son equivalentes. El apartado D, igual, 9 por 16 y 4 por 36. 9 por 16 son 144 y 4 por 36 también son 144. Por lo tanto, son fracciones equivalentes. Os recuerdo que en vuestro cuaderno tienen que aparecer todas estas cuentas. Si no, considero que la actividad está sin hacer. El apartado E, lo mismo, 2 por 9 y 3 por 4. 2 por 9 son 18, 3 por 4 son 12, por tanto no son equivalentes. Y en cuanto al último, multiplicamos en cruz 8 por 63 y 7 por 72. 8 por 63 son 504 y 7 por 72 son también 504. Es decir, estas fracciones sí son equivalentes. La actividad 34 en muchos de vuestros libros no sale. Para los que sí la tenéis, os voy a contar un poco cómo se hace esto. Se trata de decidir si las fracciones son mayores, menores, unas con otras. Aquí lo fácil es tirar de lógica. Por ejemplo, en esa fracción, esta fracción, 3 medios, es una fracción que es más grande que 1. Es decir, 3 medios es 1 y pico. Mientras que esta otra fracción, 4 novenos, es una fracción propia, es decir, es más pequeña que 1. Si esta es más grande que 1 y esta es más pequeña que 1, entonces esta fracción es más grande que esta. Justo al contrario que pasa aquí. Esta fracción es una fracción impropia, es decir, es más grande que 1. Mientras que esta de aquí es una fracción propia, es decir, es más pequeña que 1. Si esta es más grande que 1 y esta es más pequeña que 1, entonces esta fracción es más grande que esta. En el tercer caso es un poco más difícil, porque las dos son fracciones propias, las dos son más pequeñas que la unidad. Entonces podemos recurrir a un truco bastante bueno. Lo que vamos a hacer es dividir las fracciones. Ya sabéis que para dividir las fracciones lo que hacíamos era multiplicar en cruz, es decir, este numerito sube arriba y este numerito baja abajo. Es decir, al dividir esas dos fracciones me queda 3 por 9 partido por 4 por 6, es decir, 27 partido por 24. Como esto que he obtenido es una fracción impropia, es decir, es más grande que 1, eso indica que esta fracción es la fracción grande y esta fracción es la fracción pequeña. Por lo tanto, esta fracción es más grande que esta. Si esto nos convence, podemos intentarlo de otra manera. Podemos, por ejemplo, convertir la fracción en división y dividimos 3 entre 4. Cabe a 0, saco un decimal, cabe a 7, por 4, 28, a 32, saco otro decimal, 5. Es decir, 3 cuartos es 0,75. Y ahora hago lo mismo con 6 novenos. 6 entre 9, igual, cabe a 0, saco un decimal, me cabe a 6, por 9, 54, 66.
saco otro decimal, me cabe a 6 y esto se va a repetir. En cualquier caso, esto es 0,66. Como 0,75 es más grande que 0,66, tenemos que esta fracción es más grande que esta, igual que hicimos antes. Para hallar la fracción irreducible, podemos hacerlo utilizando dos métodos. Podemos hacerlo tomando el máximo común divisor o sin tomar el máximo común divisor. Voy a hacer los tres primeros tomando el máximo común divisor y los tres últimos sin tomar el máximo común divisor. El primero es reducir la fracción 50 partido por 75. Primero hago la descomposición en factores primos de 50. Y ahora hago la descomposición en factores primos de 75. Y ahora calculamos el máximo común divisor. Elegimos los comunes elevados al mayor exponente, es decir, cualquiera de estos dos, 5 al cuadrado. Y ahora dividimos numerador y denominador por el máximo común divisor, es decir, 50 lo dividimos entre 25, 5 al cuadrado es 25, y 75 lo dividimos entre 25, es decir, 50 entre 25 es 2, 75 entre 25 es 3, la fracción irreducible es 2/3. En el caso B, 48 partido por 120, hacemos lo mismo. Hacemos la descomposición en factores primos. Y ahora calculamos el máximo común divisor. Para el máximo común divisor tomamos los comunes, que son el 2 y el 3, elevados al menor exponente. Por lo tanto, el máximo común divisor de 48 y 120 es 2 al cubo por 3. Es decir, 8 por 3, 24. Ahora dividimos 48 entre 24 y 120 entre 24. Y obtenemos arriba 2 y abajo 5. Por lo tanto, la fracción irreducible de 48 120avos es 2/5. En el tercer caso, 12 partido por 60, hacemos lo mismo. Como los números son muy sencillos, no hago la descomposición. 12 es 2 al cuadrado por 3 y por 1, 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5 y por 1, por tanto el máximo común divisor es los comunes elevados al menor exponente. Comunes son el 2 y el 3, y el menor exponente pues s y s, porque tienen el mismo exponente. Es decir, 2 al cuadrado por 3, o sea, 12. Y ahora vamos a dividir el numerador y el denominador de la fracción entre el máximo común divisor, es decir, 12 entre 12 y 60 entre 12. 12 entre 12 es 1 y 60 entre 12 es 5, es decir, 1/5 es la fracción irreducible de 12/60avos. Como dije antes, podemos hacer esto sin recurrir al máximo común divisor. Vamos con el D. 99 partido por 121. Vamos a hacer igual que hacíamos antes, descomponer cada uno de los números en factores primos. Y ahora 121. 121 es 11 al cuadrado, o sea que solo es divisible entre 11. Y escribo sus descomposiciones factoriales. 121 es 11 por 11 y por 1, y 99 es 3 por 3 y por 11 y por 1. Y ahora reescribo la fracción, pero sustituyendo el número por su descomposición y el número por su descomposición. Es decir, 99 lo pongo como 3 por 3 por 11 y por 1. Y 121 lo pongo como 11 por 11 y por 1. Ahora voy a eliminar los números que se repiten en el numerador y en el denominador. Un 11 y un 11 se van. Y arriba me va a quedar 3 por 3, que son 9, y abajo 11. Por lo tanto, la fracción irreducible de 99 121avos es 9 partido por 11.
Hago lo mismo con 84 partido por 49. 84, hago su descomposición factorial, y la de 49, que es más fácil porque 49 es 7 por 7. Y ahora escribo sus descomposiciones factoriales. 84 es 2 por 2 por 3 y por 7, y 49 es 7 por 7. Y ahora esto lo copiamos en la fracción original. 84 es 2 por 2 por 3 y por 7. 2 por 2 por 3 y por 7. 49 es 7 por 7. 7 por 7. Y ahora tachamos los números que estén a la vez arriba y abajo. Un 7 con un 7 y no hay más. Así que la fracción irreducible será 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 séptimos. Es decir, 12 séptimos es la fracción irreducible de 84 49avos. Vamos con el último, 36 partido por 72. Hago las descomposiciones factoriales. Y ahora las copio debajo. Ahora me voy a llevar esto a esta fracción. Ahora reconstruimos la fracción sustituyendo los números por sus descomposiciones. 36 lo cambio por 2 por 2 por 3 por 3. 2 por 2 por 3 y por 3. Y 72 lo cambio por 2 por 2 por 2 por 3 por 3. 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Y ahora elimino los factores que están a la vez arriba y abajo. S2 y S2 se eliminan, S2 y S2 se eliminan, S3 y S3 se eliminan, S3 y S3 se eliminan. ¿Y qué me queda? Arriba no me queda nada y abajo me queda 2. Pero aquí viene la razón por la que me he puesto tan pesado con que en las descomposiciones factoriales tiene que aparecer el 1. Porque aquí aparece el 1. Y por eso aquí queda un 1. Por tanto, la fracción irreducible de 36 72avos es 1 medio. Tiene su lógica, 72 es el doble de 36. Hemos hecho los tres primeros usando el máximo común divisor y los tres últimos sin usarlo. Ahora yo os propongo que hagáis el ejercicio inverso, que hagáis los tres primeros sin usar el máximo común divisor y los tres últimos usando el máximo común divisor. Y tenéis que comprobar que os da lo mismo. En la actividad 65 nos piden ordenar de menor a mayor cada grupo de fracciones, pero además nos piden que las simplifiquemos primero. Si nos piden que las simplifiquemos primero, no es para hacernos la vida más difícil, sino todo lo contrario, es porque seguramente simplificar nos va a facilitar la tarea. Así que voy con el apartado A y primero voy a simplificar las fracciones. No voy a hacer todo el proceso, lo podéis repasar en la actividad 62. Voy a poner simplemente el resultado. En primer lugar, 6 cuartos se simplifica a 3 medios, 10 sextos se simplifica a 5 tercios, 25 veinteavos a 5 cuartos y un tercio es ya una fracción irreducible, así que no hay que simplificarla. Una vez que las fracciones están simplificadas, podemos intentar compararlas, pero para compararlas tienen que tener o el mismo numerador o el mismo denominador, pero no lo tienen. Así que no nos queda más remedio que reducirlas a común denominador. Para hacer el común denominador tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de estos numeritos de aquí abajo. Así que lo calculamos. El mínimo común múltiplo de 2, 3, 4 y 3 pues es los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente, es decir, 2 al cuadrado, que es este, por 3. En otras palabras, 4 por 3, que son 12. Y ahora convertimos cada fracción en su equivalente con denominador 12. En la primera fracción, el 2 se ha convertido en 12, es decir, lo hemos multiplicado por 6.
Por tanto, arriba también multiplicamos por 6. En la segunda fracción, el 3 se ha convertido en 12, es decir, lo hemos multiplicado por 4. Por tanto, el 5 también lo multiplicamos por 4. En la tercera fracción, el 4 se ha convertido en 12, es decir, lo hemos multiplicado por 3. Por tanto, el 5 de arriba también lo multiplicamos por 3. En la última fracción, el 3 se ha convertido en un 12, es decir, lo hemos multiplicado por 4, así que el 1 también lo multiplicamos por 4. En definitiva, las fracciones nos quedan 18 doceavos, 20 doceavos, 15 doceavos y 4 doceavos. Como nos piden ordenarlas de menor a mayor, al tener el mismo denominador, la más pequeña es la que tiene el menor denominador. Así que la más pequeña es un tercio. Después, la más pequeña es la que tiene numerador 15, es decir, esta. Después, la siguiente es la que tiene numerador 18, es decir, esta. Y por último, la más grande de todas es la que tiene numerador 20, es decir, 10 sextos. En definitiva, la solución al apartado A será que un tercio es más pequeña que 25 veinteavos, que es más pequeño que 6 cuartos y es más pequeña que 10 sextos. Podríamos haber hecho esto también encontrando el número decimal que corresponde a cada fracción. Un tercio es 0,3, 25 veinteavos es 1,25, 6 cuartos es 1,5 y 10 sextos es 1,66. Sigue estando bien. Yo os recomiendo que lo hagáis haciendo el mínimo común denominador y después lo comprobéis calculando el número decimal haciendo las divisiones. En el examen os lo puedo pedir expresamente de las dos maneras. Las fracciones del apartado B simplificadas son estas. 3 novenos es un tercio. 4 catorceavos es 2 séptimos. 25 treintaavos es 5 sextos. Y 4 séptimos es una fracción irreducible. Ahora, hacemos la descomposición factorial de esos números. Es fácil, 3 es 3 por 1. 7 es 7 por 1. 6 es 2 por 3 y por 1. Y 7, bueno, ya está hecho aquí, así que no lo hago otra vez. El mínimo común múltiplo son los elementos comunes, que no hay ninguno, y los no comunes, 3, 7 y 2, elevados al mayor exponente. En este caso, 3 por 7 y por 2. Es decir, 3 por 7 son 21, por 2 son 42. O sea que el común denominador es 42. Ahora convertimos cada fracción en su equivalente con denominador 42. Y ahora, el número 3, para convertirlo en 42, lo hemos multiplicado por 14. Así que el numerador también lo multiplicamos por 14. En el segundo número, 7, para convertirlo en 42, lo hemos multiplicado por 6. Por tanto, el numerador también lo multiplicamos por 6. En el tercer denominador, 6, para convertirlo en 42, lo hemos multiplicado por 7. Así que el numerador también lo multiplicamos por 7. Y el último, el 7, para convertirlo en 42, lo hemos multiplicado por 6. Así que el numerador también lo multiplicamos por 6. Y estas fracciones, por tanto, quedan como 14 partido por 42, 12 partido por 42, 35 partido por 42 y 24 partido por 42. Y ahora ya podemos compararlas. Como tienen el mismo denominador, la más pequeña es la que tiene el numerador más pequeño, es decir, esta. Por tanto, tengo que 12 partido por 42 es la más pequeña. La siguiente es 14 partido por 42. La siguiente es 24 partido por 42. Y la última es 35 partido
por 42. Del apartado C y D os doy la respuesta y si tenéis dudas luego me preguntáis. El apartado C es muy sencillo porque las fracciones simplificadas son estas. Y aquí estas tienen todas el mismo numerador, 5, 5, 5, 5. Como tienen el mismo numerador, la más pequeña es la que tiene el denominador más grande. Es decir, la más pequeña es esta, 5 sextos. Luego, la siguiente es la que tiene el denominador siguiente más pequeño. Es esta, 5 tercios. Y por último están estas dos que son iguales. 5 medios, que es igual a 5 medios. Algo parecido ocurre con el apartado D. Las fracciones simplificadas son estas: 5 sextos, 4 sextos, 7 sextos y 9 sextos. Como tienen todas el mismo denominador, la más pequeña es la que tiene el numerador más pequeño, es decir, esta es la más pequeña, 4 sextos. Después, la siguiente es 5 sextos. Después la siguiente es 7 sextos. Y por último, 9 sextos. Sé que estáis pensando que esto es un poco tramposo, porque realmente si esta lo hubiéramos simplificado de verdad, sería 2 tercios. Y si esta la hubiéramos simplificado de verdad, sería 3 medios. Pero hay muchas veces en las que llevar las cosas al grado de perfección es perjudicial. Hay que ser siempre mucho más astuto y dejarlo como a nosotros nos interesa dejarlo.